Y alguno me preguntó, ¿se bañó? Y yo digo, sí, esta mañana, me bañé esta mañana. Así que ya saben que mi nombre, Set, en catalán, ¿cómo es? Es 7, ¿verdad? ¿Y en qué aniversario estamos? En el 7. Así que es una bendición de Dios el poder, con esta broma, con esta curiosidad, porque siempre de pequeño me decían, oye, wait, ¿verdad? Porque eso es 8 en catalán, ¿vale? Así es que era ahí como para hacerme bullying, ¿verdad? Así que igual el año que viene me cambio el nombre y me pongo Wit Bañó, igual me invitan otra vez, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Poder estar en esta tarde, en este ambiente familiar, en este ambiente para las personas que podemos venir a un lugar, atravesar un par de puertas y estar en un lugar. Qué bonito es poder tener un ambiente familiar. Y eso hoy día son palabras muy grandes, palabras mayores. ¿Es así o no? Porque sabe que cada uno que tenemos un país en donde tenemos un pasaporte, cuando tú estás fuera de ese país y estás en un país extranjero, sabes que cuando tú vas a la embajada de tu país fuera de tu nación, tú estás, ¿dónde? Como en el mismo país, y ahí gobierna lo que gobierna en el país que te representa. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús? Morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y aunque cada uno representamos o hemos nacido en un determinado lugar, déjame decirte que cuando conocemos a Jesús, ¿sabes qué ocurre? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando entramos en un lugar como en el que hemos entrado en esta tarde y ponemos nuestro pie en ese lugar, déjame decirte, en ese lugar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es Jesús, aquel que venció a la muerte. Y tú y yo, aleluya, somos, aleluya, hermanos, somos parte de una nación, del pueblo de Dios. Amén. Y sabe que en esta tarde donde celebramos, y quiero felicitar a la iglesia por 7 años de fidelidad. 7 años, y recuerdo, conociendo a Miguel, los primeros compases de lo que era la iglesia. Me llegaban imágenes del Pladur y de obras, ¿verdad? Y de cómo iban esos primeros pasos. Quizá tú te has sumado en este tiempo, pero eres parte del hoy y vas a ser parte del mañana. Porque Dios usará tu vida, Dios usará mi vida. Y qué bonito, ¿verdad? Como bien decía el pastor, cada vez que la Biblia habla del 7, no de mí, del set, no, de mí no, de 7 en la Biblia, nos habla de plenitud, nos habla de cumplimiento, nos habla de propósitos, de ciclos en la palabra de Dios. Y Dios quiere en esta tarde traer una palabra a tu vida y a mi vida. No viniste a este lugar por cubrir un espacio, sino que Dios tiene para tu vida una palabra, no a través de un servidor, sino palabra de Dios para cada uno de los niños, para cada uno de los jóvenes, para cada uno de los hombres, de las mujeres. Porque cuántos queremos y decimos, Señor, háblanos en esta tarde, porque hay palabra para nuestra vida. Mantén tu mano allí en alto. Padre, en esta hora un servidor se aparta a un lado para que seas tú hablando a cada uno, aún de los que estamos en este lugar, así como aquellos que escucharán a través de redes sociales o a través de YouTube. Ahora, Dios, levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, habla a nuestra vida. Oh, Señor, ahora, lo que un día soñaron sus pastores, Señor, lo que un día quizás lucharon, batallaron, hoy están viendo. Pero el Señor trae palabra y dice, abre los ojos, porque mirarás hacia el futuro y verás cosas mayores. Porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que llamó, es el Dios que respalda. Por ello mira cada mano en esta hora, que es levantada, que entra, Señor, a escuchar tu voz. Hoy, Dios, ministranos. Y que el poder de tu Espíritu Santo nos haga experimentar tu presencia, para que al salir de este lugar podamos decir ciertamente, Dios habló. Y a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia dice amén
Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Aleluya. 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 ¿Qué representaba en la Biblia cada vez que el pueblo de Dios cumplía 7 años? ¿Qué representaba? En el Antiguo Testamento Dios habló a Moisés y le dijo específicamente que cuando acababa el 6º año, algo acontecía. Algo Dios quería para el pueblo cuando entraban en el año, ¿cuál? Del año 7º. Algo acontecía, que luego Jesús vino a llevar a un nuevo nivel. Pero me parecía interesante identificar que 4 cosas eran las que Dios hablaba cuando el pueblo de Dios le decía: mira, cuando entres en la tierra prometida, cuando entres en el plan de Dios, cuando entres en la promesa de Dios, cuando cumplas 7 años, hay 4 cosas que quiero que hagas. ¿Cuántos queremos descubrir esas 4 cosas? Para descubrir eso y qué es lo que Dios nos va a hablar por medio de ello, vamos a ir en primer lugar al libro de Levítico. Libro de Levítico, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Libro de Levítico, y ahí, si tienes su Biblia, el libro de Levítico, capítulo 25, y versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Y vamos a leer en voz alta esta palabra que dice: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra que dice guardará ¿qué? Reposo para Jehová. Versículo 3: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Y lea en voz alta: pero el 7º año la tierra tendrá ¿qué? Descanso. ¿Qué más tendrá? Reposo para Jehová. Y dice: no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? El año 7º era un año de reposo. El año 7º era un año de renuevo, porque la tierra descansaba. ¿Para qué? Para tener una mayor productividad. Qué interesante, ¿verdad? Él dice: yo te voy a llevar una tierra que vas a poseer, una tierra que es tierra de promesas, tierra de bendición. Y donde dice que allí estarás trabajando, estarás peleando por esa tierra que yo voy a bendecir. Pero cuando acá ve el 6º año y entre el 7º, estoy haciendo analizando lo que es este texto, nos dice la palabra: mira, la tierra va a descansar. Y que está implícitamente diciendo que no solamente que va a descansar esa tierra, sino que esa tierra va a ser renovada por Dios. Está cobrando más fuerza. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son padres? Cuando mi niña, ahora tiene 15 años, mi niña iba para acá, para allá, para ir un lado, para otro. Y llegaba el momento en donde dormía, no sabía si alegrarme o decir, o asustarme. No sabía qué 2 cosas. ¿Sabe por qué? Porque la veía durmiendo, pero yo digo: es que está cobrando fuerzas otra vez. Está otra vez cobrando fuerzas. Y cuando esas fuerzas otra vez vengan arriba, ¿qué va a pasar? Otra vez Zoe para un lado, otra vez Zoe para el otro lado. ¿Sí o no? ¿Cuántos padres me están entendiendo? Pero te permite ver y decir: bueno, está descansando. Pero en el descanso, en el reposo, ¿qué hay implícito? Que hay nuevas fuerzas que Dios tiene. ¿Cuántos declaran este año un año de renovación? Un año de descanso para una mayor productividad de Dios.
Y esto no es un servidor, es de Dios que lo trae para nuestra vida. Qué importante es que nuestro corazón tenga descanso en nuestra vida. Tu corazón es donde Dios siembra su palabra, donde Dios trae palabra, pero Él dice, yo quiero renovar. Yo quiero renovar. Jesús, Él dijo, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados. ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. En esta tarde estábamos evangelizando en la calle y ahí paramos y uno no sabe lo que se va a encontrar. Ahí paraban dos personas de un barrio un poquito complejo de Barcelona. Esas personas ahí decían, bueno, ¿quiénes soy? Le empezamos a hablar, empezamos ahí a compartir. Y una de las personas, una de las personas había conocido algo de Dios. Mi esposa dijo, ¿qué os parece si oramos? Y ahí nos abrazamos en mitad de la calle. Y empezamos a traer palabra para su corazón orando. Y venía esta palabra, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados. Así que dice la palabra, y yo os haré descansar. Esta persona decía, mira, en este año ha muerto mi padre. En este año ha muerto mi madre. Yo necesitaba descanso de la presencia de Dios. Tu vida, mi vida. Jesús vino a llevar el descanso, la renovación de fuerzas a otro nivel. Y si en esta tarde puede el Espíritu Santo pasearse y mirar a cada uno de vuestros ojos, mirar a cada una de las personas que estáis en este lugar, déjame decirte, el Señor te dice, no solamente es un año, es que hoy comienza un nuevo tiempo para tu vida, en donde Jesús trae descanso a tu vida. Jesús murió en la cruz del Calvario porque Él conoce tu dolor, Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu lamento, las veces que has sembrado. Dice el Salmo 126, dice que con lágrimas habéis sembrado, pero que dice la palabra, pero con regocijo habrá fruto. Y Dios te dice a tu vida, viene el día del gozo, viene el día de la alegría, porque has sembrado con lágrimas y la tierra, aleluya, va a descansar porque va a cobrar nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dale ese aplauso fuerte para Jesús. Año, aleluya, de renuevo, año de cobrar nuevas fuerzas, aleluya. ¿Sabe? La palabra nos habla que no os conforméis a este siglo. Tu vida no puede conformarse. Es por eso que cada vez que venimos a la presencia de Dios, Dios viene a traer, ¿qué viene a traer? Renuevo para tu corazón. El renuevo que tu alma necesita. Y fue por eso que Dios le habló a Moisés. ¿Y qué le dijo? Cuando acabe el año sexto, ¿qué le dice? No sembrarás más la tierra. Porque dice, y aún era un acto de fe, para que en el año séptimo el pueblo de Israel experimentara, escuche bien, la provisión sobrenatural de Dios. ¿Y cuánto necesitamos la provisión sobrenatural de Dios sobre nuestra vida? Dios te dice, este año, el año séptimo, es un año de ¿qué? De renuevo, aleluya. Un año de cobrar nuevas fuerzas. Hemos dicho que había 4 cosas. La primera, ¿cuál es la que hemos dicho? ¿Año de qué? De renovación. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio, capítulo 15. Y vamos a leer, es el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuándo están disfrutando la palabra? Amén. Dice ahí la escritura, Deuteronomio, capítulo 15, y el versículo 1 dice, ¿cada cuántos años? 7. ¿Cada cuántos? 7. Dice, cada 7 años harás, ¿qué dice? Remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonarás, ¿a quién? A su deudor todo aquel que hizo y aquí estas son palabras, ¿verdad? Empréstito, y dice, de su mano
con el cual obligó a su prójimo. ¿Y qué dice ahí la palabra? Léalo en voz alta. No lo demandará más a su prójimo. ¿Y qué dice? O a su hermano, y lea en voz alta, porque es pregonada, ¿qué? La remisión ¿de quién? De Jehová. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¿Cuántos han tenido deudas alguna vez? Hay deudas. Imagínate que al que tú le tienes que pagar la platica, diría un colombiano, ¿sí o no? Y también en Argentina también, ¿no? La plata, sí. Y ahí, ¿y qué ocurre? Te llega ese hombre, te dice, mira, he acabado en el año sexto y en el año séptimo tengo algo que aprendí en la palabra. Y es que el año séptimo te tengo que perdonar, ¿qué? La deuda. Y tú dices, no, tú me la tienes que cobrar. Tú dices eso, ¿verdad? No, ¿qué dice? No le dices así, está bien, pero por dentro, ¿sí o no? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Sabe qué? Lo que estaba hablando aquí Dios era que había 6 años y cuando acababa el 6.º año, lo que eran conflictos entre hermanos, ¿lo hemos leído ahí o no? Lo que eran conflictos entre hermanos. ¿Qué era el año séptimo? ¿El año de qué? ¿El año de qué? De perdonar. ¿El año de qué? De restaurar. El año de que si me debías, y donde había en el corazón, era el año donde la presencia de Dios venía. ¿Para qué? Para restaurar, ¿qué? Los corazones. Para decir, es el año de ¿qué? Es el año del perdón. Es el año de la restauración. Aún la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, dice, no debáis nada a nadie, sino Él perdonaros. Es decir, la restauración. ¿Será que en la vida nadie nos hirió? ¿O será que en la vida todos hemos sido heridos en algún momento dado de nuestra vida? Se dice que el que fue herido nunca se olvida de quien le hirió. Pero el que hiere, dicen que no se acuerda en qué momento pudo herir. Y quizás todos los que estamos aquí hemos podido herir, pero también todos los que estamos aquí hemos sido ¿qué? Heridos. Pero déjame decirte, en este año es el año en donde la iglesia va a ser instrumento de restauración. Donde la iglesia va a ser instrumento, ¿para qué? Para llevar perdón, para que haya sanidad en el corazón. Déjeme decirle que vivimos y pisamos la tierra en donde la ansiedad, la depresión, las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades del alma, la enfermedad emocional, sí, la salud emocional, la salud mental. Hay un lugar, hay un espacio en donde uno entra por una puerta y entra en el CFC aquí en Barcelona y puede decir, en este lugar va a haber restauración, en este lugar va a haber perdón, en este lugar va a haber sanidad entre matrimonios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Va a haber sanidad, restauración de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. ¿Cuántos queremos que sea el año de restauración y que haya perdón? ¿Cuántos lo recibimos? Y es que esa unción va a estar sobre tu vida. Aún en el trabajo vas a decir, Señor, yo soy el encargado y estoy aquí restaurando a unos y a otros. ¿Por qué me cuentan a mí los problemas? Lo que Dios va a poner sobre tu vida, la palabra, restaurar a otros, de dejar de tener la espada en alto. Por eso Jesús, en cada una de estas cosas, ¿qué dijo Jesús en el anterior punto? Venid a mí los que estéis cargados y trabajados. ¿Y qué dice? Y yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Cuántos queremos un año de renovación, de descanso? Pero también un año de restauración. Jesús es el que vino a traer restauración. Allí en la cruz del Calvario, Él dijo, ha venido a proclamar el año agradable. El año agradable, el año
en donde dice el que está cautivo, el que está amarrado. Yo estuve por 10 años predicando la palabra en las cárceles. Soy de Alicante, la cárcel de Alicante, tanto en Alicante como en Villena. Y había un joven, un muchacho que me conocía a mí de la vieja vida y me llamaba a mí por el mote que yo tenía de la vieja vida, el apodo se dice. Mira, y me decía, mira, mi nombre en la calle era el dólar, $1, hermano. No puedo dormir, llevo 8 meses que no duermo. Llevo 8 meses que no duermo y no duermo y no duermo. ¿Sabes qué? Mi mujer, y esto es algo que me dijo él, dice, mira, mi mujer se pegó un golpe en la cabeza y me denunció de violencia de género. Cuando vinieron, claro, tenía el parte de lesiones y me vinieron y me tuvieron que encerrar. Porque claro, tenía el parte de lesiones y yo no podía decir que yo no había sido. No podía, no tenía, o sea, pero yo no fui, fue ella. Yo no duermo. Y es más, cuando yo tenía la orden de alejamiento, yo dejé de ver a mi hijo por tanto y tanto y tanto tiempo. Y ¿sabes qué? Yo tenía unas ganas de ver a mi hijo y me dijo mi mujer, mira, ven, te dejo que lo veas. Pero yo dije, no, a ver si me vas a hacer algo, que no, si yo te dejo que lo veas. ¿Y qué hizo la mujer? Le invitó. Y cuando él fue, la mujer llamó a la policía y dijo, vienen a este lugar. Y claro, cuando yo llegaba allí, estaba allí la secreta, me detuvo y rompí, quebranté la orden de alejamiento. Y ahora me he visto que al romper la orden de alejamiento, el parte de lesiones que tenía la otra vez, llevo aquí 9 meses y es que no puedo dormir. Y hermano, yo tenía que hablarle de un principio. Digo, ¿estarías tú dispuesto a soltar perdón sobre ella? ¿Cómo voy yo a perdonar? Digo, ¿por qué no lo intentas? Lo has intentado con pastillas, lo has intentado con tantas cosas. En tu corazón, ya no por ella, fíjate lo que te digo, por ti mismo, aun cuando ella, podríamos decir todos aquí que injusto, encima que le hizo esto, encima, pero el chico, ¿sabe lo que hizo? Inclinó su rostro, oramos. ¿Te animas a repetir conmigo? Le dije una oración, le pedí perdón a Jesús en tu vida y perdonar a ella. El chico no podía y no podía y no podía. Porque le empezamos, di el nombre. Y cuando dijo el nombre, empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Le di un abrazo, me fui, y fui al siguiente viernes. ¿Qué tal? Yo también le decía su nombre, el Cuervo, le decíamos, ¿verdad? Cuervo, ¿qué tal? Ahí, ¿no? Eran los nombres de la calle. Pero cuando este chico vino, cuando este chico me abrazó, dice, 7. Y yo, ¿7 qué? 7 días que llevo durmiendo desde la semana pasada. Llevo toda la noche. Cuando decimos, Señor, hay poder en el perdón. ¿Cuántos lo queremos en el nombre de Jesús? Hay poder en el perdón. ¿Cuántos queremos romper y decir, yo quiero ser un José que va a restaurar a los que te hirieron, a los que te dañaron, a gente que quizás te hizo mal y quizás en esta tarde, donde estamos celebrando el 7º aniversario. La Biblia habla que en el 7º año era año de ¿qué? De renuevo. ¿Y qué era año? Estamos viendo año de ¿qué? De restauración. Año donde la restauración, donde había perdón de deuda. Y déjame decirte en esta noche, hoy viene descanso para tu vida, porque va a haber perdón. Y la iglesia va a ser una iglesia de instrumento para llevar ¿qué? Para llevar restauración. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice la Biblia, habrá remisión. ¿Y qué es remisión? Que todo lo que estaba ahí adeudado, todo lo que estaba ahí, Dios, aleluya, te lo devolverá. ¿Cuántos queremos en esta noche decir, declaramos un año de restauración, instrumentos de restauración para llevar sanidad a los corazones? Dile al que está a tu lado, Dios te va a usar a ti para llevar restauración. Aleluya. ¿Cuánto lo recibimos de parte de Dios? Porque Jesús en la cruz del Calvario vino a traer, aleluya, el descanso que nuestra alma necesitaba, el perdón que nosotros necesitábamos. ¿Cuánto damos gracias a Dios por su perdón
en nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas cosas hemos dicho que decía la Biblia de los 7 años? Eran 4. ¿Cuántas llevamos? 2. ¿Sí? 2. ¿Y la primera cuál era? ¿Año de qué? De renuevo. La segunda, que le han dicho que año de restauración. ¿Y qué pasaba en el tercer año? Vamos a ir a Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 21. Y vamos a leer también el versículo 1 y el versículo 2. Éxodo, capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Aleluya. ¿Lo tiene allí? Éxodo 21 y el versículo 1 y 2. Dice la palabra: estas son las leyes que les propondrás. Y dice en el versículo 2: si comprares siervo hebreo, ¿cuánto tiempo? Dice, 6 años servirá, mas el séptimo, que dice la palabra, dígalo en voz alta, saldrá libre de balde. ¿Cuántos anhelan libertad para su alma? ¿Cuántos anhelamos la verdadera libertad? ¿Cuántos lo recibimos en el nombre de Jesús? ¿Qué ocurría el 7º año? Que el que estaba allí, sí, ahí en el Chabolo, encerrado, dirían ahí, la que sí o no, el que era un esclavo. ¿Qué ocurría si él era un esclavo? Estaba allí 1 año, 2 años, pero llegaba Dios y decía, no, tiene que haber libertad para esa persona. Cuando entres a la tierra prometida, es tremendo, ¿verdad? Cómo Dios cuidaba los corazones. Dice la palabra, dice, si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Qué importante es tener libertad en el corazón. Un día vi una jaula vacía y dijo, si no ves un pájaro, es porque fue libre. Fue liberado, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos ver en el pueblo de Israel que ellos conquistaban, tomaban, a alguien le ponían el nombre, le ponían, lo tomaban como esclavo, le horadaban la oreja, le ponían un pendiente, las mujeres tranquilas con lo que voy a decir, pero en aquella época el tener pendiente era esclavitud, era de una esclavitud. Hoy es algo bonito, hoy lo tenemos, por eso el pueblo de Israel cuando salió de Egipto salían ¿con qué? Con sus pendientes, ¿verdad? De hecho, también habla la palabra, esto sería otro mensaje, que es esclavos por amor. Y esto es muy bonito porque cuando alguien quería, en ese 7º año era libre, ¿sabe qué acontecía? Que él decía, no, yo quiero ser un siervo y quiero ser un siervo por amor. Entonces, ¿qué ocurría? Le ponían esa argolla y cuando la gente veía, decía, wow, esa persona sirve por amor a esa familia, no por obligación. Y esto sería un mensaje para todos los obreros de la iglesia, que pudiéramos decir, queremos servir a Dios por amor. ¿Cuánto decimos amén? Y esto sería otro mensaje. Pero ¿qué era lo que Dios quería hablar? Que el pueblo no podía estar encerrado en una casa, en un lugar oprimido. Y yo me pregunto en esta tarde, ¿será que en Barcelona hay personas que andan atadas a la ansiedad, a la depresión? ¿Es así o no? ¿Será que habrá personas atadas, ya no solamente en depresión, sino en vicios, atadas a su pasado, atadas a cadenas que el enemigo viene a oprimir? Bien pudiéramos hacer una obra evangelística en donde pudiéramos rodear a una persona con cadenas y ponerle un cartel. ¿Qué cartel piensas tú que se le podría poner? Aquí podríamos poner la violencia de género, que cuántas mujeres en la estadística, hablé antes acerca de la violencia de género, de un caso de injusto, pero la estadística habla de que son 80%, ¿verdad? De los casos que se denuncian, que son verdad. ¿Y cuántos no se denuncian? Y hay gente que muere y que fallece,
Qué duro, ¿verdad? ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Hay gente que vive verdaderos infiernos en sus casas. Si yo preguntara en esta tarde, hoy veo hombres, veo mujeres, ¿cuántos de ustedes han podido vivir en la infancia contextos de gritos, contextos de opresión? Y quizá el diablo quisiera atarnos a esa realidad. Pero déjeme decirlo, la Biblia hablaba que cuando acababa el año sexto, entraba el año séptimo. Y por orden y por ley, en la ley de Dios decía, no, va a ser la tierra descansará. ¿Lo dice? ¿Sí o no? Al que alguien te debe algo, le perdonarás. Pero aún el que estaba esclavizado será libre. Y déjame decirte que Jesús allí en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que hizo? Vino a pagar la cautividad que tú y yo teníamos o arrastrábamos. Por eso aún como se dijo en esta tarde, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Y la verdad os hará libres. ¿Cuántos queremos que la iglesia no solamente sea libre, sino que sea instrumento de liberación? Y que haya liberaciones en este lugar, de opresiones del enemigo, que sean libres por el poder de Dios. ¿Cuánto lo recibimos en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Él es el que vino a liberar a los cautivos, el que vino a sacar de la cárcel a la gente. Con mi esposa hemos estado viajando a África, a Guinea Ecuatorial. Allí, en un país donde se habla español. De hecho, hoy, caminando en la calle, vi una mujer africana. ¡Hola! ¿Eres de Guinea Ecuatorial? Me dijo, sí. Le digo, yo no voy en Bolano. Me dijo, hablas el idioma de mi tribu. ¿Cómo? Imagínate, de la tribu. Me acerco a la mujer. ¿Cómo que tú sabes? Y ahí Lupe vino, porque Lupe estuvo en Guinea Ecuatorial hace bien poquito. Y es bonito, ¿verdad? Un país, mitad de África. Y ahí se habla español. Pero yo le hablaba, porque a lo mejor el español suena colonial. Y déjeme decirle que he predicado por muchos sitios de Latinoamérica y en todos los países voy pidiendo perdón como español, perdón lo que dicen los españoles, perdón. Y en Guinea igual, hay algunos que me dicen, ¿dónde tienes el oro? ¿Dónde tienes el oro? Que digo, yo no estaba en aquella época. Y si hubiera sido protestante, la Santa Inquisición, me hubieran matado. Así que no tengo nada que... Pero por si la moca, te pido perdón, Y con aquella mujer hemos empezado a hablar, hemos empezado a compartir. Digo, ¿y dónde vives en Guinea? En Malabo. ¿Y Malabo? ¿Y dónde es Malabo? Y me dice, le digo, el barrio Los Ángeles. ¿Tú sabes mucho? Me dijo, en la calle Nigeria. Digo, pues si al lado hay una iglesia de Asamblea de Dios. Ah, sí. Ya imagínate qué cosas. Pero allí, que es a lo que vamos, en Guinea Ecuatorial, un país donde la gente, los poblados, no va al médico de la Seguridad Social, sino que va al médico tradicional. ¿Y sabe qué hace el médico tradicional? ¿Sabe? Empieza ahí con las hierbas y empiezan ahí a escupirle con cosas. ¿Qué ocurre cuando unas personas desde que son pequeñitos que van a esos lugares, cuando entran y pisan la iglesia, ¿sabe lo que ocurre? Que viven en esclavitud, viven en opresión. Y estábamos en un poblado y allí pusimos la mano sobre una mujer. Yo no sabía, sé algunas palabras en Fang. En Fang es el idioma de la tribu de los Fang. Pero yo solamente dije Jesús. Y cuando puse la mano sobre su cabeza y dije Jesús, ¿sabe qué ocurrió? Y esto es algo que pasa en África. Esta mujer se manifestó, empezó a tener. Yo no sabía que era la médica tradicional de ese poblado. Pero ¿sabe qué? Al solamente mencionar el nombre de quien no era quien ora, es el poder del nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe lo que aconteció? No me quedo en la manifestación, sino en el poder de la liberación. Jesús liberta,
Jesús trae libertad de los cautivos. Y sabe que la iglesia va a ser un instrumento ¿de qué? De liberación. Van a venir personas aquí con opresión, con luchas, esclavizados por el enemigo. Pero déjame decirte, Jesús en la cruz del Calvario pagó la verdadera libertad para que toda cadena espiritual que ha venido sobre los pensamientos de las personas en este lugar hallarán libertad. ¿Y cuántos queremos ser agentes de liberación? ¿Cuántos queremos llevar libertad a las personas en donde vamos? Hoy, en esta hora, te dice, en el año 7, el esclavo quedará libre. ¿Cuántos lo recibimos en el nombre de Jesús de Nazaret? Dale fuerte. Aleluya. Año de liberación. Año de liberación. Y saben, mientras que estamos escuchando esta palabra, van a pasar cosas en este año. Y dirá, wow. O alguien que empezó a tener ahí opresión en un culto, no ponga el enfoque en la manifestación. Pero dirá, wow, esto fue hablado de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios te va a usar. Vas a ser instrumento, quizá para invitar a alguien. Porque es año de ¿qué? ¿Cuál era el primer punto? ¿Alguien se acuerda? Año de renovación. Lo segundo, ¿cuál era? Y el tercer punto, ¿lo dije o no lo dije? Pero se sabe, ¿no? ¿Año de qué? De liberación. Amén. Vamos a leer el cuarto y último punto. Deuteronomio, capítulo 31. Aquella estaba a punto del pueblo de Israel de conquistar la tierra. Deuteronomio 31. Y vamos a leer el versículo 10. Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 10. Y si el joven me puede ayudar con la guitarrita. Había un joven por ahí que tocaba la guitarrita. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 31. ¿Cuánto están recibiendo palabra de Dios? Deuteronomio 31. Y dice el versículo 10. Mira lo que dice la escritura, la palabra de Dios. ¿Lo tiene allí ya? ¿Y qué dice? Y les mandó Moisés diciendo. ¿Y qué le dice? Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de ¿quién? Delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos ¿de qué? De ellos. Y dice la palabra, harás congregar al pueblo. ¿Cuántos hemos sido congregados? ¿Sí o no? Harás congregar al pueblo. Varones, ¿cuántos van a ir mañana al taller de varones? ¿Sí? Mujeres, ¿cuántos dicen amén? Los niños, la más jovencita, la niña, ahí, mira qué graciosa. Dice, tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos días? Todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Sabe qué? En este punto era año de renovar la visión. ¿Qué era año? ¿Año de qué? De renovar la visión. Dicho de otra manera, de reafirmar la visión. Y esto es tremendo. Porque allí decía, congrega, trae al hombre, trae a la mujer, trae a los niños. El que era extranjero, dirá el extranjero también, porque va a recibir la presencia de Dios. Y allí, convócalos. Allí tú vas a leer mi palabra
allí, ¿qué haría? Descendería la presencia de Dios. Allí aún dicen, y los hijos que todavía, y esto es una promesa, y los hijos que todavía no conocen, cuando están orando por sus hijos, dice, ellos también van a oír y van a entender. Y dice la palabra, y te enseñaré, dice, y te haré entender el camino por el que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Es decir, mira, yo quiero que tú los convoques en el año 7º. Y yo quiero que tú los renueves con mi palabra. Yo quiero que tú los reafirmes en la visión que yo os di. Y aquí viene palabra para los pastores, ¿verdad? En Habacuc dice la palabra, en Habacuc 2, dice, escribe la visión. Oirás, escribirás la visión. Y qué importante transmitir, ¿verdad? ¿Cuántos queremos recibir visión de Dios? Para que sea leída. La palabra decía en el libro de Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré, dice el profeta, y sobre la fortaleza afirmaré mis pies y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a lo que es la queja. ¿Cuál era la queja que tenía el profeta? Que quería ver la gloria de Dios y parecía que los cielos estaban cerrados. Pero Dios le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere. ¿Cuántos queremos decir, Señor, yo quiero, aleluya, que se reafirme la visión? Yo quiero la visión que Dios tiene para tu vida. A ti que viniste por primera vez, Dios tiene para tu vida palabra. Él tiene presencia y Él te dice, ven a mi casa, ven para escuchar, ven para entender, porque hay un renuevo, aleluya, en la visión, en lo nuevo que Dios hará cuando lo reciben de parte de Dios. El pueblo tenía que volver a escuchar palabra. Tenían que alinearse a lo que Dios quería que el pueblo se alineara. La iglesia no vive de emoción, vive de la presencia de Dios. De a ti que has venido en esta tarde, hoy Dios te dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Lo llevó y le dijo, esperar en el aposento alto, porque allí, ¿qué dice? Yo enviaré mi poder, yo enviaré mi presencia. ¿Cuántos queremos que la presencia de Dios venga y se manifieste en este lugar? Aleluya, en esta hora. Jesús fue el que cumplió la ley. Y allí en la cruz del Calvario, ¿el qué hizo? Cumplir cada una de estas cosas. Renovar. Cuando dicen amén. Él vino a restaurar. Él vino a ¿qué? A liberar. Y aquí viene y vino a empoderar. Vino a derramar su Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta tarde le decimos, Señor, en el año 7º? En el año, en esta palabra, le decimos, Señor, yo quiero, yo necesito en mi vida. Porque esto es lo que Dios va a hacer para la iglesia. Pero el Señor te dice, pero yo quiero hacerlo en tu vida. Te pregunto en esta tarde, ¿será que tú necesitas descanso? ¿Será que tú necesitas restauración? ¿Será que tú necesitas en tu corazón libertad? ¿Será que necesitas el poder, el empoderamiento, el reafirmar, el decir, Señor, yo lo necesito? Hoy Jesús está en este lugar para traer ese renuevo para tu vida. ¿Qué te parece, sin que nadie hable con nadie, se pueda poner ahí donde usted está de pie? Aleluya, póngase de pie ahí donde está, aleluya. Porque viene el renuevo para su alma, ahora.